Bienvenidos al podcast de Centro Médico. En esta ocasión hablaremos de infecciones respiratorias a cargo del doctor Mark Cohen. Gracias, Hugo. Mi nombre es Mark Cohen, soy neumólogo de adultos e intensivista y laboro aquí en el Centro Médico y es un honor estar aquí esta mañana. Muchas gracias. Un tema de mucha actualidad para nuestra población y empezaremos a hablar de este tema definiendo qué son las infecciones respiratorias, cómo se clasifican, a qué poblaciones son las que afectan. Perfecto, sí. En realidad las infecciones respiratorias es, como bien lo dice, es una infección donde hay un agente que causa una infección. Puede ser virus, pueden ser bacterias, pero las dividimos en dos: infecciones de las vías aéreas altas, que incluyen nariz, garganta, hasta llegar probablemente a las cuerdas vocales, que es lo que nos dan nuestras voces, y luego de abajo de eso hacia los bronquios y pulmones son lo que llamamos infecciones respiratorias de vías bajas. Así que estas son importantes clasificarlas porque las complicaciones y cómo los tratamos son diferentes dependiendo de dónde tenemos la afección, ya sea vía aérea alta o vía aérea baja. En las últimas semanas se ha hablado mucho acerca de un virus llamado metaneumovirus. ¿Podrías explicarnos acerca de este virus, cómo afecta, qué síntomas da y a quiénes les puede afectar con más gravedad? En realidad las infecciones respiratorias la gran mayoría son por virus. Y este metaneumovirus en realidad salido últimamente, pero ya existe desde hace varios años atrás. Lo que pasa es que ahora con los nuevos métodos diagnósticos se está diagnosticando específicamente cuál es el virus. Antes decía, él tiene una infección viral. No decíamos qué virus, no que los tratábamos acá. Entonces, cuando hablamos de infecciones de vía aérea superiores, probablemente los virus son más importantes como causas de infección que las bacterias para la vía aérea alta. Y es el resfriado común. Con este virus, que es el metaneumovirus, están junto influenza, está también el rinovirus, que es el virus más frecuente causante del resfriado común. Entre estos virus, la gran mayoría presenta los mismos síntomas, que son congestión nasal, me siento mal, malestar general, puede haber fiebre, usualmente no es tan alta, excepto con influenza, que probablemente la diferencia de los demás virus, donde sí nos da una infección con una fiebre más alta que los resfriados comunes. Tarda usualmente 3 a 5 días esos síntomas y luego comienzan a quitarse los síntomas. Entonces, muchas veces solo es tratamiento sintomático, quitar el malestar general con acetaminofén para bajar la fiebre o bajar el malestar de cuerpo, al igual que no dar antibióticos, que eso vamos a platicar en las partes donde hablemos de tratamiento y de que no queremos complicaciones, pero en estos resfriados comunes por virus no se da antibiótico. Como este es un podcast que llega a mucha población, y que en nuestro país se acostumbra mucho a la automedicación. Podríamos decir que se siguen a veces muchas recetas caseras, pero necesitamos que nuestra población también sepa cuándo acudir al médico. Sí. Esa es una pregunta que pienso que es lo básico para que una persona consulte a tiempo y no consultar ya tardíamente. Estoy totalmente de acuerdo con esto que pasa en nuestros países en Latinoamérica, y Guatemala no es la excepción. Muchos temen al tener fiebre, y especialmente después de la pandemia hay un miedo de que tengo una infección respiratoria y puede ser un virus que me puede matar. Desde antes ya se automedicaba mucha gente, y tenemos nuestro problema en las farmacias que se les entrega antibióticos sin receta. Esto no debería ser ya con las nuevas leyes, pero todavía pasa. Y debemos de veras de ser cautos. Cuando pasan más de 3 a 4 días y la fiebre persiste o va en aumento o hay más síntomas, es cuando deben de acudir. 2 días de fiebre y todo esto todavía es frecuente, y ahí, si se quieren automedicar, solo se automediquen con acetaminofén y mucha hidratación. Pero nada más. Pasando el 3er o 4º día y siguen en aumento los síntomas, consultar a su médico, y esto puede afectar niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.
todos están en riesgo de padecer estas infecciones respiratorias. ¿Podrías explicarnos los métodos diagnósticos que se tienen a nuestro alcance para poder diagnosticar este tipo de infecciones? La gran mayoría de resfriados comunes, o lo que hablábamos de infecciones respiratorias de vías altas, usualmente no necesitan ningún diagnóstico de laboratorio. Mucho es la clínica y el examen físico, y uno ve al paciente, tiene inflamación en la nariz, tiene inflamada la garganta, pero no tiene puntos blancos en la garganta, no hay ganglios, y tiene una fiebre baja. En estos casos no necesitamos ningún estudio diagnóstico. En aquellos pacientes, uno, de primero que si tienen alguna enfermedad previa que los pone a riesgo de tener una complicación por una infección, tal vez sí tenemos que hacer exámenes. Y luego, si tienen fiebre alta, pasan más de 3 días ya de síntomas y de veras al examen físico encontramos datos que nos dirijan a qué método diagnóstico usar, debemos de hacer exámenes. ¿Cuáles exámenes son? En realidad, cada vez estamos expandiendo más los métodos diagnósticos y creo que debemos también de tener mucha cautela en cuáles usar porque son costosos y muchas veces no nos cambia el tratamiento. Pero si tenemos a una persona, niño, adolescente, adulto mayor, que tiene estos síntomas ya de más complicaciones, hematología, que es para ver si tiene los glóbulos blancos altos o bajos, porque cuando son bajos va más con algo viral, cuando tiene los glóbulos altos es más bacteriano, entonces nos ayuda a decir qué le voy a dar de tratamiento. Antibióticos si están altos los glóbulos blancos y si es viral, solo si hacemos un diagnóstico específico, que ahí es donde entran los nuevos métodos. Tenemos antígenos y tenemos la PCR, que ya es un método súper específico para decirnos cuál es el virus o cuál es la bacteria que tenemos y ya con eso guiamos el tratamiento. Y esto es lo que nos debe de apoyar al médico y al paciente a saber esto debe recibir este tratamiento y probablemente va a durar mis síntomas X tiempo, porque cada uno de estos tiene también un cuadro que puede ser solo 5 días, otros que son 2 o 3 semanas. Entonces nos ayuda muchísimo a diferenciar qué es lo que tiene y qué es lo que le tenemos que dar. Siempre procuramos dar una información de nuestro país. ¿Tendrás alguna información de cuáles bacterias, cuáles virus tenemos en Guatemala que producen cierto tipo de problema respiratorio? En realidad, no tenemos los datos exactos, pero cuando vemos en general, la gran mayoría de infecciones de la vía aérea alta es por rinovirus, que es viral y no necesita un tratamiento específico. De ahí tenemos los nuevos virus que tenemos el sincitial respiratorio, tenemos el viejo influenza, que es A y B, y tenemos el metapneumovirus también, y tenemos probablemente 10 virus más que hay ahí. De todos estos, el único que tiene un tratamiento específico por el momento es influenza, que sí tenemos un tratamiento y si lo agarramos también a tiempo, y esas son las 48 horas que hablábamos de si el paciente a los 2 días sigue mal, se hace la prueba que es un hisopado, se detecta que es influenza, deben de comenzar el antiviral que se llama oseltamivir. Son 5 días para niños, 5 días para adultos, y esto lo que hace es reducir la sintomatología, reducir la duración de esto y disminuye, las complicaciones que puede conllevar el influenza y también disminuye la transmisión al resto de la gente que está en casa o con los que convive uno. Los otros virus no tienen tratamiento sintomático. El virus sincitial respiratorio, que también es otro nuevo virus que estamos viendo que antes pensábamos que solo afectaba a niños pequeños, vemos que en realidad afecta a toda la población, incluyendo y especialmente a los adultos mayores. Por el momento no tenemos tratamiento exacto, no que para prevención sí tenemos vacunas, sí tenemos tratamientos o anticuerpos monoclonales, se llama, para este sincitial respiratorio, pero para los demás no hay. Cuando es bacteriano, ahí es donde sí usamos antibiótico. ¿Cuáles son los bichos más frecuentes en Guatemala? Siguen siendo los mismos de siempre. Moraxella catarrhalis, streptococo, micoplasma y
hemófilos, influenza, que también están. Todos estos tienen tratamiento antibiótico. Ahí es donde vamos a hablar. El problema es que se ha abusado de los antibióticos y todos estos bichos, aunque sean los mismos, ya no son los mismos porque tienen mucha resistencia contra sus antibióticos usuales. Entonces decíamos, ok, micoplasma, démosle acitromicina, claritromicina y les va a ir re bien. Últimamente la resistencia a macrólidos, que sería esta familia, es muy alta. Antes de la pandemia ya conocíamos y los estudios nos decían un 30% de resistencia en Guatemala. Después de la pandemia, que en el paquete que se les daba acitromicina a todo el mundo, esta resistencia aumentó. No tenemos datos, pero probablemente es un 70 o un 80% de resistencia. Entonces, usar acitromicina hoy en día probablemente no es tan eficaz. Y eso es lo que tenemos que ver ahora con los nuevos métodos diagnósticos. No solo nos puede dar qué bacteria o virus es. En algunos casos, cuando tenemos cultivos o estudios especiales, nos dice a qué son sensibles y a qué son resistentes estas bacterias y podemos dirigir mejor los antibióticos. También es de mucha importancia saber qué complicaciones pueden tener este tipo de infecciones. ¿Podrías explicarnos un poquito más de las complicaciones? Y eso es lo que queremos con el podcast, llegar a no tener estas complicaciones. Si hablamos de de infecciones de vías aéreas altas, tal vez la complicación más frecuente es sinusitis y abscesos amigdalares. Si hablamos de infecciones de vía aérea baja, bronquitis y neumonía. Y esa neumonía puede llegar ya a una infección más generalizada que le llamamos shock séptico debido a la neumonía. Pero esas son las complicaciones más serias que tenemos. Por supuesto que con todas estas, tal vez no tanto con sinusitis y todo, la muerte es muy poco probable, pero con neumonía aumenta la mortalidad y eso es donde entran los grupos menores de 5 años y arriba de 65 años, la mortalidad es mucho mayor que en el grupo en medio. Entonces, a estos dos grupos son los que les tenemos que poner muchísima atención en prevención y agarrar las infecciones respiratorias temprano para que no lleguen a estas complicaciones. El pronóstico de estas enfermedades, ¿cómo podríamos explicarle a la población si en caso adquieren este tipo de infecciones? Con los virus, la mortalidad termina siendo baja, pero hemos visto que antes pensábamos, tiene una neumonía, le doy antibiótico y no le hacíamos el examen, la mortalidad era alta también. Y ahora con los nuevos métodos vemos que sí se puede morir alguien con neumonía por virus, como vimos con COVID, pero también lo puede pasar con influenza, lo puede pasar con metapneumovirus y lo puede pasar con sincitial respiratoria. Tiene una mortalidad. Dividimos un poquitito entre las neumonías, aquellas que son de la comunidad y que se pueden tratar en forma ambulatoria. La mortalidad ahí probablemente es 1 a 2%. Cuando ya se ingresan al hospital y van a un cuarto normal, no al intensivo, la mortalidad oscila probablemente en un 10 o 15%. Pero si ya llega al intensivo, todavía no en un ventilador, la mortalidad sube probablemente un 30%. Y si ya está en un ventilador, puede subir hasta un 40-60% la mortalidad, especialmente en ese grupo menores de 5 años y mayores de 65 años. Pero todos están a riesgo. Pero entonces vamos viendo el pronóstico viral o bacteriana, pueden matar a nuestra población con estas infecciones cuando se complican a una neumonía. Y el mensaje final de todo esto, ¿qué es lo que pretendemos? La prevención, ¿qué podría recomendarles? Creo que lo dividimos en estrategias. 1, nos debemos de tener una higiene adecuada. Lavado de manos es probablemente la modalidad más importante. Cuando tenemos una infección, aprendimos y la pandemia nos enseñó a que si estamos tosiendo, no toser en la mano, no que toser acá para no estar tocando después y dejando distribuido ya sea virus o bacterias. Dormir bien, 6 a 8 horas, hidratarse bien y hacer ejercicio. Todo eso nos aumenta nuestras defensas. Si hacemos esto, nuestras infecciones respiratorias van a disminuir.
conciencia en pacientes que son de alto riesgo, la mascarilla. La mascarilla probablemente creo que fue el método más eficaz para disminuir las infecciones durante la pandemia, pero eso ya se nos olvidó. Y debemos de seguir usando mascarilla. Si yo me siento mal, uno debería considerar no ir a trabajar o ir a la escuela. Y dos, si voy a tener que ir, usar mascarilla y lavado de manos frecuente. Si yo estoy en el grupo de riesgo, que tengo una enfermedad, sea diabetes, o tengo enfermedad cardíaca, o tengo asma, o tengo una enfermedad pulmonar, enfermedad renal crónica, diabetes, o niños muy pequeños que tienen estas enfermedades que los ponen a riesgo, si van a ir a un lugar muy concurrido, usar mascarilla. Muy importante. Así que esa sería la parte no farmacológica, digamos, de prevención. Luego tenemos lo más importante, la medida más costo efectiva para prevenir estas infecciones son las vacunas. Vacunamos muy fácilmente, en tu caso pediatra, a los niños. Es una gran cantidad de pacientes que se vacunan y hemos reducido estas infecciones respiratorias y sus complicaciones solo con vacunación. Pero los adultos no han seguido ese ejemplo y debemos de vacunarnos como adultos que tenemos los mismos riesgos. Y muchas veces el médico es el primero que no está recomendando como médico de adultos vacunarse. Y recomendamos a la población. Arriba de 50 años debemos de pensar vacunarnos. Pero pacientes de menor edad, con factores de riesgo como hablaba, diabéticos, renales crónicos, enfermedades cardíacas, pulmonares o de edad arriba de 65 años, deben de vacunarse a cualquier edad. ¿Qué vacunas tenemos? En Guatemala tenemos la vacuna contra la influenza y esa se pone una vez al año y comienzan a los 6 meses de edad hasta los 110 años o hasta donde vivamos. Todos los años nos deberíamos de estar vacunando contra influenza. Tenemos, hablando todavía de virus, no hay en Guatemala, pero tenemos la vacuna de sincitial respiratorio. Se debe de vacunar arriba de los 50 años ahora y las embarazadas de 32 a 36 semanas de gestación deberían de recibir la vacuna contra sincitial respiratorio. Tenemos la vacuna contra tosferina. Nos ha olvidado la tosferina y es una bacteria muy frecuente y debemos de vacunarnos. Esa se pone cada 10 años y lo ponemos nuevamente. Lo tienen ustedes en su programa de niños, pero de ahí en adolescentes y de ahí cada 10 años deberíamos de dar un refuerzo para esto. Esas serían, y la vacuna del COVID, que desgraciadamente de toda Latinoamérica, Guatemala es la única que no tiene acceso a vacuna contra COVID actualmente. Debemos de vacunarnos anualmente con el virus circulante contra el COVID. Esas serían las 4 vacunas que tenemos para virus respiratorios. Y de ahí tenemos una vacuna contra bacteria, que es la vacuna contra el neumococo. Tenemos 2 tipos de vacuna para neumococo, una que le llaman polisacárida conjugada, que se pone una vez. En Guatemala tenemos solo la versión de 13 serotipos contra el neumococo. Esa se pone una vez y a los 65 años se pone un refuerzo con lo que llamamos la polisacárida, que es para cada 5 años. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de conjugada, es una vez en la vida, más un refuerzo, y si no tenemos acceso a la conjugada, tenemos la polisacárida ahí que nos puede dar un refuerzo a los 5 años, pero después de eso ya no tiene muy buena respuesta. Y ya vienen nuevas vacunas con más serotipos, ya en Estados Unidos tienen lo que llaman la conjugada 20 y 21, que incluye más bacterias neumococo ahí con la población. Va cambiando un poquitito, las que vacunamos desaparecen y salen nuevos serotipos igual que los virus. Entonces en unos cuantos años probablemente tengamos una conjugada de 30 o de no sabemos cuántos serotipos, pero esa es muy importante que lo pongamos en esta población. Tenemos desgraciadamente después del COVID un gran porcentaje de gente o de pacientes que están en contra de vacunarse. Y esa ha sido una de las malas informaciones que se tuvo con la pandemia, donde se dijo que la vacuna me causó todo esto. Y hoy actual, tengo dolor de cabeza de plano porque me puse la vacuna de COVID. Tengo esto, la vacuna de COVID. Es totalmente erróneo. Tenemos
más que evidencia que las vacunas protegen más, especialmente contra si me da la infección por COVID o me da la infección por influenza, y son bastante seguras. Nada es 100% seguro en la vida, ni tomar agua. Me puedo ahogar tomando agua y le puedo ir mal. Son muy, muy seguras y nos están protegiendo y han salvado, solo con la vacuna de COVID, probablemente salvamos 14 millones de vidas en el mundo. Si hablamos de influenza, probablemente estamos disminuyendo las infecciones increíblemente. Se mueren más o menos 150,000 niños al año con influenza y podríamos estar salvando esas vidas con una inyección al año. Así que esa sería la prevención, cosas de higiene y medidas de mejor salud, de hábitos de salud y la vacunación. Y luego entramos al tratamiento. Como bien decías, tratar estas infecciones tempranamente es importante. Diferenciar entre si es viral o bacteriana es importante, porque si es viral, lo único que tenemos para tratamiento actualmente es para influenza, pero muchos de estos reciben antibióticos. Y como estamos viendo, la resistencia a estos antibióticos está creciendo, y cuando ya se hace el diagnóstico de una infección complicada por una bacteria, ya no podemos usar esos antibióticos porque las bacterias ya son resistentes. Entonces, el buen uso y el uso adecuado de los antibióticos es importante, y cuando hablo adecuado es no solo no darlos cuando es viral, no que, me dijo el doctor que tome 7 días, pero ya me siento bien el tercer día y dejo de tomarlo. Ahí es también otra forma de que hacemos resistencia a los antibióticos. Completar las indicaciones de su médico, sea 5, sea 7, sea 10 días, lo que diga el médico, deben de completar los cursos de antibiótico. Ya para finalizar, la pregunta que le hacen mucho a uno en la clínica: ¿qué vitaminas se pueden tomar? Que eso es bastante común en nuestra población. Muy común, y desgraciadamente no funcionan para nada para evitar las infecciones respiratorias. Muchos dicen vitamina C, equinacia, vitaminas múltiples. De todas ellas, tal vez, porque también ya está en mucha duda, la vitamina D, de dedo. Tiene que ser dosis altas para de veras darnos una efectividad, y cada vez vemos que tal vez no es tan eficaz para las infecciones bacterianas. Para el rinovirus, que es la causa más frecuente, se ha visto que la vitamina D puede subir un poquitito algo en nuestro cuerpo, que es el interferón, que nos puede proteger contra influenza o algunos virus. Pero en realidad, la costo-efectividad de dar múltiples vitaminas para subir nuestras defensas no está comprobado, y probablemente prefiero a que se vacunen a que estén tomando vitaminas, y es más barato vacunarse que estar comprando vitaminas y tomándolas tanto tiempo. Queremos dar las gracias al Dr. Goen por su valiosa información, y los esperamos en un nuevo episodio del podcast de Centro Médico. Muchas gracias. Entre Médicos, un podcast de Centro Médico y su Comité de Educación Médica Continua.